Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a Poli Sábates, a Julián Hoffele y hoy hemos invitado a la colega y amiga María Caferata. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por haber venido. Bueno, estamos continuando una especie, es como una saga de capítulos del Hecho Maldito que podría ser el deterioro acelerado, ininterrumpido del gobierno nacional en todos los frentes. Y el nuevo capítulo, el de esta semana, tiene que ver con su principal candidato para las elecciones que se van a celebrar el 26 de octubre. Digo el principal porque es el que encabeza la boleta del oficialismo en el distrito más populoso de la Argentina. Se trata de José Luis Espert y las investigaciones, las acusaciones, ya las revelaciones que indican que recibió $200.000 en una transferencia en el año 2019 de parte de un empresario investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Estamos grabando esto horas después de que casi a la medianoche Espert publicara un video en el cual podríamos decir que intentó aclarar la situación, pero la oscureció un poco más, ¿no? Porque leyó un texto. Era como una especie de defensa en un juzgado, prácticamente, ¿no? Como escrita por el abogado defensor. Además, bueno, esto ya quizás es secundario, pero el ambiente donde lo grabó, ¿no? Se veía una cortina atrás, como una especie de búnker. Le faltaba estar encapuchado, ¿no? Perdón, parecía... Sí. Hola, ¿cómo están? Hola. Parecía un búnker narco. Sí, total. Todo oscuro. Todo oscuro, un primer plano de él que no podía elaborar la idea sin leer los papeles, sí, con un tuit, vamos a decirlo, que lo publicó a la medianoche. También eso es como un dato a color, pero este es un gobierno que en su comunicación de crisis le gusta dar a conocer comunicados y descargos a la medianoche. Lo de Javier Milei con Libra también fue a la medianoche. ¿Se acuerdan? Después de publicar ese tuit el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, sale a desmentirse también a la medianoche. Lule Menem, cuando sale el escándalo de las coimas de Landís, también saca su comunicado a la medianoche. Y es muy raro que la decisión haya sido de subir ese video también a la medianoche. Sí, podría haber sido a primeras horas de la mañana, antes de la apertura de los mercados. Salió una nota en el Diario de la Nación de Hugo Conadamón y Paz Rodríguez Niel donde mostraron la prueba de que efectivamente había recibido ese dinero Espert. En los días anteriores había dado entrevistas. Rebobino un poquito para que podamos analizar. Había dado entrevistas en los medios donde le habían preguntado insistentemente si había o no recibido y él no lo había contestado. Fue a reunirse con Santiago Caputo a la tarde a la Casa Rosada. Evidentemente evaluaron que era necesario salir a decir algo rápidamente. Otra situación que llamó la atención fue Patricia Bullrich, la candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires, despegándose mucho. 2 mañanas seguidas salió Patricia a dar entrevistas a decir que Espert tenía que dar explicaciones. La información que circula entre las personas que tienen acceso a Casa Rosada, quienes hablan con fuentes del oficialismo, es que a Espert lo está sosteniendo el presidente y nadie más. De hecho, prácticamente no hay ninguna voz del oficialismo que salga a defenderlo públicamente. Y la pregunta que está circulando también tiene que ver con si el oficialismo va a sostener o no la candidatura de Espert de cara al 26 de octubre. Queda un montón de tiempo. Estamos en los primeros días del mes. Esto va a ser a fin de mes. Quedan muchas ruedas cambiarias también en el medio. El telón de fondo de todo esto es que volvieron las preguntas en términos financieros, en términos económicos, que volvió a subir el riesgo país, volvió a subir el dólar. Entonces el gobierno continúa inmerso en una crisis que es de múltiples frentes. Ya venía inmerso en una crisis de múltiples frentes cuando ahora tiene que salir a apagar un nuevo incendio. Pareciera como una especie de inercia en la cual está el gobierno de caída. Por supuesto, esto no garantiza que no pueda cosechar un piso de apoyo considerable en las elecciones, ¿no? Y también se los pregunto cómo lo ven, porque es lógico que de parte de la oposición haya un entusiasmo respecto del rendimiento electoral del gobierno. El 26 de octubre circularon algunos números de Córdoba, que es un distrito donde le tendría que ir bien.
los números que circularon le dan mal al gobierno. Bueno, está el río recontra revuelto y parece que cada semana tenemos un puntito más de aceleración de esa revolución negativa que está viviendo el gobierno en términos políticos, económicos y sobre todo en términos de legitimidad social, que pareciera ser que la empezó a perder hace 2 meses y no dejó de perderla. Sí, me agarro de varias cosas que dijeron los dos. Hola, Mary, hermoso tenerte. Sí se baja. Yo tiendo a pensar, ojo, quizás el archivo me condena, ¿no? Y el archivo no, la realidad es más distinta de lo que yo pienso. Yo tiendo a pensar que si se bajaba era ayer el momento. Que, o sea, si no lo bajaron ayer o no se bajó ayer, es raro que primero salga un video diciendo voy a continuar, voy a redoblar esfuerzos, no me pienso bajar y se baje a los 10 días. Es raro, a menos que suceda algo, digo, alguna prueba muy contundente, ya hay pruebas muy contundentes igual, pero tiendo a pensar que el momento era ayer o ya no es. Quizá me equivoco, insisto, y lo veamos en unos días revirtiendo la candidatura, pero me parece complejo. Como que ayer era el momento, con todos los flashes mirando, con toda la expectativa, y no sucedió. Sí, pero además si se baja tiene que dejar de ser diputado, o sería como, digo, que bueno, continuaría claro, siendo diputado si se baja de la candidatura. Claro, esa es la otra discusión, exacto. Bueno. Después pensaba lo que decía Mary de la comparación del video de la medianoche, que con Milei fue lo mismo con Libra. Yo ayer cuando vi el video de Expert me quedó mucho una frase que también la comparé con Libra, que es: a lo mejor pequé de ingenuo, pero no cometí ningún delito. Lo mismo que Milei con Libra, lo mismo, que es llamativo también, digo, esa autocrítica por parte de un gobierno o de un gobernante. Es una elección arriesgada y que bastante jugada en esos tiempos, decir pequé de ingenuo, sobre todo por ejemplo, Milei, ese era su tema de especialidad, se supone, o la economía era y Milei y Expert también, o sea, no puede pecar de ingenuo con una persona que está acusada de delitos de los que él supuestamente habla y es especialista. Me refiero a materia de seguridad, narcotráfico, etcétera. Entonces esa comparación con Libra me parece importante. Y después, esto que sí, los incendios, hay otro incendio que está quedando un poco tapado, que es Caputo viajando a Washington de urgencia por las declaraciones de Scott Bessent diciendo, pero no le vamos a dar plata a Estados Unidos, vamos a hacer un swap, en un contexto en el que hubo un cierre del gobierno norteamericano esta semana porque no lograron aprobar el presupuesto. O sea, ese es otro incendio que quizás queda un poco tapado con este escándalo, pero que también está muy en boga en este momento y que me parece que no conviene sacarle la mirada. Sí, y lo último más grave quizás. Sí, por supuesto. Y lo último que digo es que si gana no creo que pasa, pero si un narco, no creo que pase, pero si un narco gana la elección. ¿No crees que puede ganar todavía? No creo, pero si la gana. Es un margen de duda. Si la gana, chicos, no sé, ya está, cerremos el país, no sé. Ahora, si querés, siempre volvemos a discutir esto. Pensamos qué es ganar, o sea, qué sería ganar para la Libertad Avanza en esta elección. Está bien que nos tomemos ese momento. Hay una máxima de un tuit de Carlos Busquet, que tiene un tuit para cada ocasión y que dice: ese que le declare la guerra al narco, ese es el narco. Y Expert dio todas las señales con su discurso grandilocuente de ser el que está escondiendo algo, ¿no? Digamos, su permanente insistencia en esos temas en general tendían a hacernos pensar más que estaba cerca de esos temas que enfrentándolos. Bueno, se aplicó una vez más la máxima de nuestro predictor eterno a través de su legado en Twitter. Yo pienso que hay otra forma de bajarse, así como hay distintas formas de ganar, pienso que hay distintas formas de bajarse. Porque lo cierto es que la boleta ya no se puede reimprimir. Es un dato de la realidad. El costo económico que tendría sería injustificable para el gobierno. Y digo, salvo que encontrar una forma de... Bueno, que tampoco se podría, igual no importa. No, es decir, un privado va a pagar un aportante. Machado. Claro, la compañía minera del pueblo de Guatemala va a pagar la reimpresión de las boletas. No va a ser el pueblo argentino. Entonces, ya va a estar en la boleta, Expert. O sea, eso ya es inevitable. Entonces, bajar al candidato, pero que cuando la gente vaya tenga que ir a votar por primera vez con la boleta única que quisieron tener, que destaca especialmente la persona, sería un sinsentido. Entonces creo que eventualmente lo que tienen que hacer es sostenerlo y realzar la marca por sobre la persona. Pero sería raro bajar a la persona que eventualmente la gente tiene que ir a hacer la cruz sobre él. Sí, a mí esto que
vos decías, Juan, un poco de la inercia de este gobierno todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Porque te abstraes 2 minutos y vos tenés un gobierno que la gobernabilidad le pende de un hilo, que hace 2 meses cada vez que le abren el Congreso le voltean un veto, le rechazan un decreto y ahora también le quieren impedir que privatice Nuclear Eléctrica, que los gobernadores ya decidieron que no les garpa, al menos de cara a las elecciones, jugar con el gobierno, que tuvo que ir a Estados Unidos a conseguir un salvataje con un respaldo inédito por parte de Donald Trump para cualquier otro país, que le duró una semana, e incluso ganando cierto oxígeno político, no solo en los mercados, sino también con algunos de los que eran los aliados, se lo termina consumiendo todo tu principal candidato a diputado en la provincia más grande de la Argentina, en una elección que vos mismo estás diciendo que te jugás la existencia, básicamente. Y cuando ese candidato lo entrevistan, no puede decir nunca que no, que cobró esos $200.000, que negó conocerlo a Machado. Después el juez Martínez de Giorgi comprobó que viajó 35 veces en el avión de Machado y que cuando finalmente hace un descargo presionado por su propio gobierno con una Patricia Bullrich que le suelta la mano, lo hace en este escenario de noche diciendo que cobró esa plata por una consultoría, Spert no es consultor, que nunca terminó haciendo Negoción. en una mina de para una mina de Guatemala. Sí. Es No, claro, como que mide ese, hay ¿no? que Compañía minera del pueblo. que parece, si lo guionás, no lo terminás Sí. creyendo. Y eso un poco explica la bronca y la furia que hay ahora en Casa Rosada y también en el PRO. Ahora esto se está grabando a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, Milei se va a reunir con Mauricio Macri. Ya se reunieron esta semana, recordemos que ahí es una relación que se rompió y hace más de un año que no hablaban y ya son 2 veces en una semana que Milei apela a que Macri le garantice un poco de la gobernabilidad que perdió últimamente. Vos que tenés información, ¿es cierto que es Donald Trump el que le pidió a Milei que se junte con Macri? Bueno, no solamente, yo no sé Donald Trump, sí me dicen que muchos empresarios le vienen pidiendo hace tiempo que se reúna con Macri, en pos de un pedido, sí, que fue de Estados Unidos, fue, hermano, garantizate cierta gobernabilidad, claro, porque así no llegás. Sí. Y eso es gobernadores y eso es Mauricio Macri. Y con un Mauricio Macri, que vamos a decirlo, está operando desde hace una semana, que a partir de octubre él va a empezar a hacer oposición. ¿No es cierto? Y que a mí me dicen algunos que ya está empezando a trajear candidatos para el 2027, con el ojo puesto en Provincias Unidas. Entonces, esa furia del PRO, lo curioso es que se replique en Casa Rosada y es de nuevo el capítulo eterno de la interna, porque vos tenés que el gobierno tiene un problema claramente económico, pero que se le sostiene un problema político que termina llevando a que todos los pifies sean peores y son todos provocados por sí mismos. Y eso es me llama mucho la atención de este gobierno. Había fila para pegarle a Spert también, ¿no? No se había hecho muchos amigos, pareciera ser. Parece que es mal tipo encima. Sí. No digo como... ¿Se acuerdan que Lilia Lemoyne en su momento... La ex vocera lo está saliendo a matar. Misógino, violento. No lo quería nadie, a Spert. Pero ya no lo quería nadie. Claro, antes de Ese es el problema. Claro, sí. Pero Javier Milei, el presidente, se empecinó en que encabezara el profe, Spert, la lista. Y ahora están todos diciendo, loco, otra cagada más de mala praxis política. ¿No? Que pareciera ser lo que termina quedando en evidencia en estos últimos meses, ¿no? La falta de conocimiento político en materia de armado, en materia de diseño de una propuesta. Y bueno, da la sensación que José Luis Spert tenía ahí una larga fila de personas que estaban esperando. Otro que estaba esperando, evidentemente, era Mauricio Macri. Yo la verdad que en este contexto, vos decías, se va a reunir nuevamente con Milei. Me lo imagino que está esperando... No sé si frotándose las manos, pero con el pechito un poquito inflado, ¿no? Diciendo, vení Javier, venís por la puertita chiquitita de suplicantes, esa que tenés que entrar arrastrándote. Claro, porque ahora viene diciéndole, Mauricio, te pido por favor que me sabe las papas de este quilombo.
También pensaba en la boleta, ¿no? Esto que decíamos antes. ¿Cómo insistieron con la boleta única? La cantidad, vos María que cubrís Congreso, hemos ido a un montonazo de comisiones donde teníamos al PRO, a lo que uno puede decir del espectro del centro a la derecha, defendiendo la boleta única porque la boleta anterior era la de las mafias, era la boleta sábana, era la del negociado de la vieja política. Ahora la gente, supongamos que Espert no sabemos si va a ser o no va a ser candidato, supongamos que eventualmente no lo sea, la gente va a entrar, va a agarrar una boleta donde no solo va a haber 5 personas, porque tal como está diseñada, uno ve la fotito del que encabeza y ve 4 nombres abajo, ¿no? Creo que está la foto del que encabeza y la segunda. Sí. Y después los otros nombres, que el tercero es Santilli, además. Está el tercero Santilli, el colo que está ahí. Está ahí preparado. Cuando le digan, el cabeza. No solo 5 nombres nada más, después los 20 que vienen abajo no los ves, sino que además uno no va a funcionar, no va a servir. Va a ser una anomalía absoluta y es una paradoja también que se les vuelva un poco en contra a ellos mismos que tanto han insistido con el cambio en la modalidad de votación, porque si estaba en la modalidad anterior, había una posibilidad, en el caso de que se bajara un candidato, de reimprimir las boletas de ese partido nada más, que no es una cosa tan loca, tan costosa. Ahora, si hubiera que cambiar las boletas, ahora hay que cambiarlas las de todo el distrito. ¿Te que Fernando Niembro se bajó? Sí, Niembro, por una cosa muchísimo menor. Bueno, ahí pero hoy Macri se lo recuerda. Le va a decir, che, yo cuando tuve un quilombo lo bajé. Luis Juez, también hay un antecedente que se bajó, no llegaron a sacar la boleta, estuvo. Bueno, hay casos, ¿no? Bueno, en el caso de los diputados también estaba el diputado que besó un seno en una sesión por Zoom y también fue destituido en su momento. Bueno, hay antecedentes de situaciones en las cuales personas por distintas situaciones no continuaron siendo diputados o no continuaron siendo candidatos. Hay que ver qué mecanismos también internos tiene la política para, más allá de la formalidad de si es candidato o no, ¿qué se hace con candidatos? ¿Qué se hace con personas que están en la política y tienen conductas así? O sea, yo creo que es un debate más, me estoy metiendo en un debate más profundo que institucional, porque lo institucional queda muy poco, es verdad, hay cuestiones a resolver muy concretas, pero ¿qué pasa con los expertos? ¿Qué pasa con las formas de hacer política? ¿Qué pasa con la discusión por la casta? ¿Entienden? Es como una pregunta más sobre los mecanismos que tiene la política para para autodepurarse. ¿Hacia dónde va esa discusión? Si esa discusión se va a dar efectivamente. O sea, ¿qué pasó con el 3% de Carina? No sé qué pasó. Continúa en vías judiciales, continúa en algunas comisiones en el Congreso, pero ¿qué pasa con esas personas, con esa forma de hacer política, con los electorados, con la representación? Para mí es como más profunda la pregunta que qué pasa con la boleta. Urnas, siempre, urnas. Digo, la gente tuvo la oportunidad de responder al 3% de Carina. Lo hemos debatido, fue bastante inmediata la reacción popular y de hecho nos preguntábamos si no quedaba un poco saldado ese tema ahí, como si fuera ya en esa elección te castigué por eso, vemos en la próxima qué hacemos y no termina de quedar claro eso. Bueno, ahora tiene el electorado una nueva oportunidad de decir, che, a este no, ni en pedo lo voy a votar. Está bien, pero no... Yo creo que no va a tener ese nivel de impacto que pensamos salvaje porque, de hecho, lo que se esperaba era que la diferencia sea un poco menor que la que fue en septiembre, la del triunfo del peronismo. Yo creo que el peronismo va a ganar la elección en provincia de Buenos Aires. El tema es que quizá, bueno, con estas circunstancias pueda apuntar a una diferencia más parecida a septiembre que lo que tenía como expectativa. Sí, pero pierde Espert, ponele. Pierde la Libertad Avanza, sí. No sé. Que yo voy como algo más de... Bueno, tenés el electorado y tenés la justicia, ¿qué más? No, algo más profundo de la discusión de la política y de quiénes son los representantes, ¿entendés? Como la discusión de la casta, digo, tenerla. Sí. De golpe tenerla. El tema ahí es que tampoco, vos decías, Poli, lo de pecar de ingenuo. No es que la Libertad Avanza es el primer escándalo de corrupción que tiene, ¿no es cierto? Ya desde cuando Milei fue electo presidente en el 2023, llegó a la presidencia acumulando no sé cuántas denuncias de compraventa de de lugares en las listas, apuntando siempre a Karina Milei. A eso se le superpuso el raíz de los últimos 2 meses de lo que pasó con Landis, lo que pasó con el caso Libra. Y otro factor, por ejemplo, hay un común denominador que tiene que ver con Milei y que tiene que ver con Fred Machado y que no es solamente Espert, que es que comparten abogado.
Vos lo tenés a Federico Oneto, que es el abogado de Javier Milei, en causas de denuncias contra periodistas, que también es abogado de Fred Machado en la causa que se está tramitando en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico. Y que ¿quién lo presentó tanto a Spert como al propio Javier Milei Oneto? Diego Españolo, que fue el que denunció las coimas del 3% de Karina. Entonces es como toda una matriz más amplia que supera a Spert y que atraviesa la Libertad Avanza, y que es como vos decís, que también hay por parte de cierta autocrítica de la política, que es muy difícil que cualquier fuerza política pueda decir, che, yo no tengo nada que ver con el narco. Vos hablás con cualquier dirigente de Santa Fe y es un tema muy jodido ese. Y bueno, y cómo se depura la política más allá de lo que pasa en la Libertad Avanza, yo no sé, ahí no sé si son las urnas. Porque es una discusión más profunda, que no sé si se limita a eso. Ahora sí, ahora vamos a ver la consecuencia directa de este escándalo en las elecciones de octubre. Pero después, a largo plazo, es un problema que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? ¿Y hasta dónde está ingresando la mano del narco en la política de la Argentina, en la vida social, institucional, ¿no? Lo estamos viendo en distintos episodios. Y me sumo ahí en juntar los elementos que dan la sensación de que la Libertad Avanza es una estructura política con vínculos muy frecuentes y aceitados, incluso con financiamiento de sectores del crimen organizado o sectores de la marginalidad respecto de la legalidad económica. ¿Quiénes son los personajes que hicieron la estafa de Libra? ¿Quiénes son esos muchachos que pagan porque un presidente haga un tuit de una estafa? ¿Quién es esa gente que no puede explicar los cientos de miles de dólares que giran, que sacan, que depositan, que extraen de una caja de seguridad? Son personajes que sin duda por lo menos no tienen... No se levantan todos los días de la mañana y tienen un trabajo, se toman el subte para ir a un trabajo, están en otro ámbito de la vida social. Y bueno, y ni hablar, por supuesto, la gente que está acusada de formar parte de estructuras de narcotráfico. Bueno, vengo de Colombia, llegué ayer, estuve toda la semana en Colombia, está bueno eso que decís porque estuve hablando con compañeros y compañeras de toda la región y teníamos, fui a un foro, había que hacer un ejercicio con trabajadores de distintos países y había que identificar los grandes problemas de la región. Yo propuse, los compañeros de Uruguay, los compañeros de Chile y yo propusimos el narcotráfico y me llamó la atención que los de México y los de Colombia me decían, a nosotros no se nos ocurrió porque es tan natural para nosotros, o sea, está tan embrincado en la vida política, en la vida social, en la vida económica de las sociedades y de la política institucional que sí, si quieren lo ponemos, nos decían, como para nosotros era como medio una novedad, no es una novedad el narcotráfico en Argentina, pero sí. Ya se aburrieron ellos. Yo tenía como muy fresco el triple femicidio, como claro. Llegué con eso al viaje, y claro, como yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a estas redes internacionales, sí quizás desde los 70 para acá, que los fondos de inversión tengan incidencia, como lo propongo como actor internacional de redes, tengan incidencia en la política, eso sí, pero no sé si bandas de crimen organizado en la magnitud en la que se está dando ahora. Entonces, por eso yo pensaba, por eso vuelvo a la pregunta inicial de cómo vamos a hacer para depurar o para detener eso, o para hacer que no avance, como esa profundidad y esa magnitud de ese problema muy grande, que es una realidad en la Argentina hoy. Sí. Porque si no, nos va a pasar esto, que sea algo natural y que no lo identifiquemos como problema, como flagelo y como algo que debería estar aislado de la política per se. No, fortalecer la organización social y popular y sus herramientas para dar la pelea, como son, coincido, las herramientas electorales, las elecciones y también todo tipo de organización que fortalezca los núcleos y los lazos comunitarios. Mira, yo pensando... No puedo dejar de pensar también en la otra experiencia de derecha que tuvimos recientemente en la Argentina, que fue la de Cambiemos, la de Mauricio Macri, que también llegan al poder. Por supuesto, dejo al margen lo que fue los problemas de la última etapa del gobierno de Cristina, el desgaste social y demás, todas las cuestiones que sabemos, como también dejo al margen el análisis ahora los problemas del gobierno del Frente de Todos, que fueron muchos y también dan para mucho. Así cualquiera. Pero digo, discursivamente montados en la idea de somos otra cosa, somos la República, somos transparentes, no somos corruptos, somos honestos y estamos en contra de los populistas que roban y que te llevan a la pobreza
porque roban, ¿no? Eso fue parte importante del discurso de la campaña del PRO, de Cambiemos, de Mauricio Macri. Mucho de eso lo llevó a tener una campaña exitosa, y en el caso de Javier Milei y La Libertad Avanza, con muchísima más centralidad. Somos algo nuevo, somos diferente, no venimos de la política. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces profundamente. No solamente La Libertad Avanza ahora está lleno de escándalos de corrupción. El Mauricio Macri espiando a los familiares de Lara San Juan, espiando a los familiares de su gobierno, a María Eugenia Vidal, lleno también de causas que, por supuesto, en el caso de Macri, parece que tiene buenas herramientas para defenderse en el ámbito judicial. Sí, en general logra que las cosas tramiten un poco más lentamente. Sí. Pero quiero decir, las formaciones políticas, por lo menos en la Argentina, de la derecha, neoliberales, son las más corruptas también. Entonces, digo, porque a veces cuesta desarmar, esto no quiere decir, por supuesto, que la corrupción no exista en otros ámbitos de la política, ¿no? En todos los sectores que participan de la discusión política. Pero digo, es una forma también de desarmar toda una construcción que ha sido muy efectiva en la Argentina, que planteó que los partidos populares son la corrupción, son el robo. Bueno, si nos remitimos a las experiencias concretas, vemos a La Libertad Avanza lleno de situaciones que no puede explicar, lo vemos a Mauricio Macri al PRO llena de situaciones que tampoco puede explicar, y en el caso del peronismo está su principal referente política presa por una causa que por lo menos es amañada, por lo menos. Sí, también tenemos que pensar quiénes son las personas que integran esa fuerza política, ¿no? Y cuáles son los objetivos que tienen esas personas para su vida. Digo, en el caso del peronismo o del radicalismo, si querés, o de otros partidos históricos de nuestro país, hay una serie de militantes que asisten a espacios de formación política, debate, discusión programática, mayor o menor medida, depende de los momentos, depende de las épocas, y cuando llegan al gobierno, bueno, van con la idea de ejecutar esas acciones. Sí. Acá hay un montón de gente que fue reclutada y que venía capaz, cada uno de hacer un negocio en el ámbito en el que terminó ocupando el espacio en el Estado, y que cuando llegó lo único que se le ocurrió es cómo concretar ese negocio que venía haciendo, cómo llevar adelante eso. Otros los pusieron a desarmar las áreas en las que los designaron, y en el medio lo mismo, pensar cómo se tercerizaba o a quién se le otorgaba la concesión de esa actividad que hasta el momento lo hacía el Estado. Sí. En el caso de, ahora estamos viendo con las patentes, por ejemplo, que era algo que hacía Casa de Moneda en Argentina desde el Estado, y dice, bueno, ahora hacemos el negocio, se lo damos a tal. Y ese tal viene del sector que conoce, el que pusieron ahí. Sí. Digo, y ni siquiera lo sabe hacer bien porque faltan patentes, o lo de los pasaportes. Que en el caso de Macri era un poco más elegante, eran los CEOs de esas grandes empresas. Claro, era terrible, pero por lo menos te ponía el tipo que sabía ahora hacerlo. Es lo mismo, pero en Roban, formato pero lumpen. Claro. Ahora te ponen a uno advenedizo ahí que está un busca, ¿no? Sí, pareciera Entonces, que medio digo berreta. eso, esa falta de formación militante, esa falta de una idea programática de qué ir a hacer al Estado, también favorece ese tipo de acciones. Sí, Bueno, totalmente. A mí un dirigente del PRO me decía, son muy desprolijos para ser tan corruptos, y a veces son muy corruptos para hacer algunas de las cosas que hacen en materia de políticas sociales, que es un problema que tiene el gobierno. Ahora, acá hay una trampa me parece, del debate de la corrupción, porque a veces nos quedamos enfrascados, que es importantísimo, pero al mismo tiempo, más allá de la discusión judicial, de lo que pasa con Cristina, el peronismo también ha tenido muchísimas causas de corrupción. José López existió, y en términos políticos y lo que estamos viendo electoralmente de que la gente cada vez va a votar menos, cuando decís que uno es corrupto y todos son corruptos, entonces ninguno es corrupto, se entremezcla todo un poco y te perdés de discutir tal vez el planteo económico, qué programa tiene cada uno, y también, y eso sí me lleva a la discusión electoral. ¿Qué impacto va a tener lo de Spert en el resultado electoral? No lo sabemos, es probable que aún La Libertad Avanza, que ya le estaba yendo mal, que tenía muy mala imagen por el crecimiento del desempleo, por el incremento de la crisis social, por el cierre de empresas, se le suma encima un escándalo de corrupción. Ahora, y si lo vamos a plantear pensando en la principal fuerza de la oposición, ¿por qué esa gente que no va a votarlo a Spert o a La Libertad Avanza va a votar al peronismo? Yo no lo sé. Porque ahí va más allá del debate de la corrupción. Después de 2 años de el fin de un gobierno que tuvo un 25% de inflación, que todavía está bastante
atravesado por una interna que sí, muy lindo. Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner se reunieron el otro día en el departamento de Cristina, en San José. Sin foto. Sin foto. La duda que persiste, y muchos en la campaña del peronismo también te la plantean, es ¿por qué vendrían a votarnos a nosotros frente al desastre del gobierno? Y esa es una respuesta que todavía no existe. Hay una alternativa igual, que es que mientras no voten a Espert, ya están sumando uno menos y porcentualmente vos estás sumando. Vos querés porotos. No, claro, vos sumás. La otra discusión la damos en el 2017. Si no votan al otro, vos sumás porcentaje. Digamos, si no van a votar, sumás porcentaje. Si votan a otro espacio de oposición, al menos sumás un posible aliado en el Congreso. Digo, de alguna forma sumás. Ahora, no te alcanza todavía para dar la discusión de cómo ganar un balotaje, que creo que es el gran desafío del Movimiento Nacional Popular, que es que se ve muy difícil la posibilidad de ganar en un balotaje en los últimos años. Sí, total. No es respuesta para nada a lo que planteás, pero no me parece del todo menor que la denuncia a Espert haya venido de un candidato de la Fuerza Patria del peronismo, que es Grabois, que no encabeza, pero bueno, yo creo que tiene la misma fuerza que Tayana en términos de campaña e incluso en términos de tracción. No me parece un dato menor que la denuncia haya venido de alguien que está proponiendo en campaña otro modelo. No es respuesta porque la gente no come con un Grabois yendo a denunciar, obviamente, pero sí es como una postura política de nosotros no somos esto lo denunciamos, esto lo vamos a combatir en las urnas, en la justicia y en el modelo y en el programa. No sé, tampoco es definitivo, obviamente, pero digo, para mí es un condimento que... Y todo el tiempo Espert diciendo no me voy a subir a lo de Grabois, Milei diciendo la operación Cuca. O sea, es una oposición muy clara, es un confrontamiento muy claro, porque Espert todo el tiempo dice no voy a responder porque no le voy a hacer el juego a Grabois. Bueno, Grabois te está haciendo el juego. Grabois, digo, y la lista Fuerza Patria porque es uno de los que encabeza. Ahí hay una acción concreta, pero bueno... Coincido en que no sé si la gente la gente no va a comer con eso, ¿no? Pero me parece una postura política. No, y además no es automático, por supuesto, la caída de la legitimidad, en este caso, de La Libertad Avanza o de su principal candidato, Espert en la provincia, un traslado hacia la principal fuerza de oposición. Seguramente ahí habrá gente que se desilusione, que profundice su desencanto con la totalidad de la política. Bueno, hay que esperar a las urnas a ver qué pasa el 26 de octubre, que además vamos a tener un testeo nacional, a diferencia del que fue el 7 de septiembre, que tuvo sus características muy particulares, ¿no? Porque todos los intendentes se jugaban mucho también en esas elecciones, sus territorios, sus consejos deliberantes, sus representantes en las cámaras de la provincia de Buenos Aires, que quien investiga un poquito en la política bonaerense sabe que se juega mucho ahí, en la legislatura bonaerense. Pero qué fácil se le han dejado el peronismo también en la campaña, ¿no? Digo, no hay que hacer demasiado esfuerzo en este momento para decir, mirá, no tenemos candidato a Tayana, ningún narco le deposita guita, ni festeja que hay que pegarle a los viejos, ni sacarle las pensiones a los discapacitados, ni destruir el hospital Garrahan. Digo, decís un par de cositas y ya más o menos ya está. Es el meme de Tayana sonriendo diciendo, no hagas nada, gana. Do nothing win. Sí, por supuesto, y acá cada semana ratificamos ya está, no, otra vez no. Sí, porque... No podemos hacerlo todos los programas de Onda. ¿Te parece mucho? Ya me parece mucho. Le pedimos a Jorge que no sé, que venga a analizar un día. Que nos tire un mensaje con la última info, algo. No, claro. No te pido. Que nos haga un aporte. Pero para que vaya 3 programas seguidos ya me parece mucho. No, totalmente. Tenemos otros favoritos también. Está bien. Me voy a reprimir entonces mi alabanza a Jorge. Hablame de algún gobernador, intendente, no sé, vos ponete. Sí, totalmente. Bueno, hablando de gobernador y intendentes es interesante porque también en este contexto aparece la pregunta por el espacio de Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores, que estaban más cerca del gobierno en su primer año, pero se fueron despegando de a poquito porque el gobierno también resultó ser un mal pagador, ¿no?, de sus potenciales aliados. Otra cuestión, el propio gobierno dinamitando todos los posibles puentes que podía construir, digo, con los gobernadores, con el PRO, Estados Unidos pidiéndole gobernabilidad. Siento que esta semana un poquito más se movieron con tema gobernador.
gobernadores. ¿Vos decís? Bueno, sí, a ver cómo el muchacho catalán, que no es como el consultor catalán que tenía el peronismo. Sí. Se movió un poco, ¿no? Anunció alguna obra pública. Ayer, cuando se estaba votando, el volteo de los vetos, una reunión con el gobernador de Chaco. Sí, en el Senado los vetos, no. Chau. Sí, pero viste que el Congreso es algo ya anecdótico en la Argentina. Directamente no tiene ninguna validez lo que sanciona. Pero yo creo que hay un esquema. O sea, si vos quisieras ser un oficialista que trate de generar algún tipo de optimismo, vos decís, bueno, con un resultado decente en octubre, ampliás un poco la base y te sentás a renegociar con los gobernadores que antes eran más o menos tus aliados y tenés un número razonable en el Congreso, ¿eh? Eso, más el apoyo de Estados Unidos, podés sostener un poco más la situación. Ahora, el problema es que en el medio esos puentes políticos los hicieron mierda. La elección está un poco más complicada. Llegan arañando con los dólares. Bueno, es difícil la situación. Sí, y ahí igual, después lo de Trump, yo vi un cambio del clima político muy chiquito de parte de los opositores amigables de la vida. Iba a haber una sesión el día miércoles en la Cámara de Diputados, antes del Senado, que no hubo. Y que no hubo en parte porque algunos gobernadores decían, bueno, démosle un poquito de espacio al presidente, venimos metiéndole un gol cada 2 semanas, un día es el diputados, otro día es el Senado. Se iba a buscar avanzar con la interpelación de Karina Milei, se dijo, no, bueno, vamos a aflojar un poco. Se iba a avanzar con la moción de censura contra Guillermo Francos por no cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. No se avanzó, pero lo curioso es que más allá de la decisión de decirle, démosle un poco de espacio al gobierno, de ese día miércoles, explota lo de Spert y se le acaba. Porque el miércoles que iba a haber una sesión, termina habiendo una reunión de la Comisión de Presupuesto que se lo querían comer crudo a Spert. Estaban todos, no hubo una sola persona que salió a defenderlo. Que, bueno, y esto tiene que ver eso, nadie lo quiere a Spert en la Cámara de Diputados. Debe ser la persona menos querida, creo que compite un poco con Fernando Iglesias y Spert es un poco más desagradable. Sí. Entonces también eso explica humanamente por qué nadie lo quiere defender. O sea, te quiero ayudar, pero vos no me dejás, sería. Te volvés a mandar otra. No te quiero ayudar. Estaban, se reían. El miércoles, en la reunión de la Comisión de Presupuestos, se reían los diputados, estaban felices con lo que estaba pasando. Claro. No, pero pensaba en la previa de lo de Spert, con quizás la reunión con Trump, algunos sectores de la política dijeron, bueno, vamos a dejarlo tomar un poquito de aire, a ver si más o menos encaminan el tema. Pero ya los propios errores no forzados del propio oficialismo casi que obligan a todo el resto del arco político a darle. Porque si no terminás vos pegado a esa debacle que están mostrando. Entonces casi que no les queda otra. Digo, pienso en los bloques del peronismo no kirchnerista, incluso sectores del radicalismo, que ahora yo no sé ni qué piensan en general de nada. Bueno, muchos radicales quedaron a la deriva, los que fueron entusiastas votadores de leyes del gobierno. Digo, la situación de Loredo y Tetaz es medio emblemática, ¿no? Recontra comprometidos con el gobierno y después en un no lugar a la hora de ir a las elecciones. O sea, no terminando de ser Libertad Avanza, pero al mismo tiempo que su propio partido no les quiera dar nada. Sí, total. Todos esperan un poco después de octubre ordenarse, ¿no? Los radicales que fueron amigos de Milei y ahora quedan offside porque no cerraron alianzas electorales, por un lado. Los gobernadores que les armaron las listas competitivas y quedaron enojados como los misioneros. Todos van a ver un poco dónde se posicionan después del 26 de octubre. Obviamente va a depender del resultado electoral, pero el gobierno pretende que Provincias Unidas sea su nuevo radicalismo en términos de alianzas. Quiere avanzar con una reforma laboral y quiere avanzar con una reforma previsional. Piensa que esos votos se los va a dar Provincias Unidas. Y Provincias Unidas está viendo dónde se posiciona. Y acá están todos pensando en el 2027, el run del juicio político y la Asamblea Legislativa creo que quedó un poco atrás, dependerá del resultado electoral, pero ellos no veo imposible que vuelvan a ocupar ese lugar de oposición razonable pensándose como alternativa en el 2027, porque tienen que encontrar una manera de decir, nosotros no somos el peronismo. Y ser oposición al gobierno al mismo tiempo, y es una postura muy incómoda que hasta ahora las terceras vías no han logrado. Me quedé pensando en esto que decías, que ahora también todos están como un poco obligados a pegarle.
también volvió este discurso que en nuestro país a veces aparece de nuevo, esta idea de cuidar al presidente, que a mí me deprime muchísimo cuando la escucho, porque es como, el presidente nos tiene que cuidar a nosotros al presidente. No, me parece un montón. O sea, literalmente es la persona que muchos millones de argentinos van y dicen, che, conducite este país. Y después sale un tipo como Sago a decir en la tele, che, hay que cuidar al presidente, tienen que cuidarlo. No tenemos que cuidarlo. Digo, o sea, tiene que ocupar él de fijarse a quién puso de primer candidato. De hecho, lo defiende. No lo cuidan los propios. Bueno, pero ¿qué es cuidar? O sea, como él tiene que ordenar a los propios. O sea, es su tarea. El equipo de es así, sos presidente en Argentina. Sí, casi que es la de... vos tenés que mandar, ¿no? Si vos no mandás, si vos no cuidás a los argentinos, si vos no te ocupás de ordenar a los tuyos, no sirve, no existe que a vos te cuiden, no existe. Sí, pero como que es un presidente, el actual, pareciera con un grado de fragilidad que no sé si vimos antes. No sé, a mí me hace acordar a De la Rúa en el momento en el que estaba como medio mareado para salir del estudio de Tinelli. No, pero digo, si tengo que recordar un momento de tanta fragilidad. Sí, pero eso es una fragilidad que es parte de su característica personal, psicológica. Sí. Que no, por ejemplo, no responde en... no se condice con la cantidad de apoyo popular que todavía sostiene. Digamos, De la Rúa en ese momento se lo veía frágil y al mismo tiempo ya no lo quería nadie. Está bien. Ahora, Milei sigue guardando un porcentaje de apoyo popular real. No sabemos bien cuánto. Digo, viene modificándose. Bien. Las encuestas vienen alertando sobre una baja. El resultado de septiembre no fue bueno. Pero hay un núcleo que sabemos que sigue. Vamos a comprobar en este mes cuánto es eso. Pero no es la misma situación. No, está buena esa aclaración que no sabemos cuánto real. No, hoy no sabemos. Porque... Estamos muy a ciegas porque incluso cualquier encuesta hoy no lo podría... Totalmente. No podría llevar el minuto a minuto de esta secuencia. Sí, es demasiado vertiginoso y cambia... O sea, lo decíamos, hace no tanto hizo el quiebre entre ser un fenómeno a ser un meme. Entonces, creo que eso se va a ir decantando en... Está un centímetro una cosa a la otra. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Y qué parada? Perdón, no te quiero interrumpir. No. Digo que es... No aseveraría tan enfáticamente y con tanta seguridad como está haciendo Joffe, o sea, me parece bien, no aseveraría tiene un montón de apoyo popular porque creo que eso se está viendo. No, y a eso iba, ¿qué parada decisiva se juega el 26 de octubre, no? Digo, la política argentina en general. Digo, no quiero tampoco generar dramatismo ni gravedad, pero realmente el gobierno se juega mucho. Digo, pienso cómo es ese lunes o ese martes si el gobierno tiene una elección muy mala. Supongamos, si ya viene de una muy mala del 7 de septiembre y hace otra muy mala en este contexto. ¿Qué es una elección muy mala? 30 puntos a nivel nacional. No más de 30, 32, no sé, menos de 30 ya, no sé, entregue la llave, digamos. Olvídate de la plata de Estados Unidos y el lunes se te va toda la mierda. Yo creo... a ver, si hacemos un balance de los resultados electorales que ya tuvo en varias provincias, él tiene un 30 y pico, tiene un 30-35%, hoy en el gobierno te firman un 36-37% a nivel nacional y te aplauden, pero tenés un problema de cómo se lee esa elección, que es la discusión de siempre. Yo acá estoy con Joffe, yo vería porotos, vería cuántos suman después provincia a provincia en el Congreso, porque, qué sé yo, ¿qué significa que gane Salta, que gane Entre Ríos y que gane la ciudad de Buenos Aires, pero que pierda la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba? ¿Qué significa que tenga 84 diputados propios, pero te siguen pudiendo juntar el número para hacerte un juicio político si así lo quieren? Entonces, me parece que el gobierno va a buscar hacer una lectura de triunfo con más de 35% festejan y después te pones a ver los números y el Congreso va a estar más o menos igual y en las provincias no va a ganar en muchos lados la Libertad Avanza. Van a ganar probablemente varios de los oficialismos provinciales y muchos peronismos que no están aliados hoy en día, que no forman parte de Fuerza Patria, pero después hay que ver cómo votan en el Congreso. Es interesante lo que planteás y me parece que vamos a tener que estar muy atentos a
el finito de las grandes provincias que definen la cantidad de diputados. O sea, la situación de la provincia de Buenos Aires es muy importante porque, va a repartir la mayor cantidad de los diputados de la próxima elección y con el gobierno en esta secuencia puede ser que ese solo resultado te arruine muy buenos resultados en otros lados, si lo tuviera. Total. Y una cosa más que me quedé pensando que en relación a lo que discutíamos del apoyo popular, sí es cierto que mutó gran parte de lo que antes era un apoyo a la figura de Milei en el apoyo a la figura más visible del antikirchnerismo, ¿no? Esto que decíamos de que perdió parte de sus votos y mantuvo los del PRO. Ese fenómeno tan interesante que discutimos siempre de, este no era solo un antiperonismo, también había un apoyo a su figura, a su esquema de ideas, bueno, está mutando cada vez más y de hecho ellos mismos están haciendo una campaña cada vez más basada solo en antikirchnerismo, antiperonismo. Miren cómo será la agenda política, cómo estará en el centro la fragilidad que está atravesando el oficialismo, el gobierno de Javier Milei, que se reunieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof y prácticamente pasó por debajo del radar de la agenda. Hoy lo mencionamos un poquito. En otro momento, quizás 3-4 meses atrás, nos hubiéramos tomado el capítulo entero de esa reunión. Bueno, no sé si ustedes tienen algo de info de eso. Vos, María, algo... Solo lo curioso, tanto Cristina como Axel, los dos coordinaron mandar el mismo mensajito chiquito como parte de su prensa. Eso hace, creo que medio año no hubiese sucedido, que duró 1 hora y media, que hablaron de las elecciones, que no hubo una foto, pero que si bien todos te dicen que fue buena la conversación, si hubiese sido mala, la realidad es que no hubiesen coordinado una misma estrategia comunicacional. Sí, total. Acá hay una lectura de las expectativas que hay para el peronismo de cara a octubre. Cristina no se hubiese reunido con Axel o Axel con Cristina si creyeran que al peronismo le va a ir mal. También te da cierto espaldarazo el haber ganado las elecciones y va a haber que empezar a pensar en el 2027 porque Kicillof está ya pensando en su candidatura presidencial y Cristina de momento no tiene otro candidato, eso no existe. Entonces fue un principio de juntarse después de mucho run de que Axel no lo hubiese ido a ver nunca desde que está presa ella también, que eso hay que decirlo. Vos sabés que cuando me enteré que no hubo foto, me preocupé un poco y pregunté, hice algunas consultas, dije, ¿qué pasó? ¿No se sacaron la foto? ¿Fue mala? Lo pregunté directo, ¿viste? Porque uno quizás ya piensa el peor escenario. Y Cristina sube todo el tiempo fotos de la gente con la Por supuesto. E incluso yo tenía un poquito la idea de que estaba esperando esa foto, ¿no? Ahora, si hubiera habido foto, ella no lo abraza, mira cómo lo mira. Bueno, olvidate. Él está más sonriendo que ella. ¿Ustedes están seguros de que no hay una foto y solamente hay una decisión de no publicarla al momento? No, capaz está guardada. No, porque también nosotros somos tremendos si hubiéramos analizado la foto 15 minutos. Olvídate. Y eso tampoco está bien. No, bueno, pero por eso a eso iba. ¿Cuánto sonríe? Claro. A eso ¿Cuántos iba. centímetros de distancia tienen? Exacto. A Katy Perry la abrazó y a Axel no. No, y a mí lo que me contestaban era eso, que el hecho de que no haya habido foto fue un poco también una decisión de no hacer demasiadas olas tampoco, ¿no? De decir, la coyuntura está yendo por otro lado, no interrumpir con esa imagen que quizás se llevaba a la discusión en esto que decía Poli. Y bueno, también pienso como Jofe, quizás la foto se sacó y está guardadita en un cajón para en otro momento. Ahí está la carta abajo de la manga. Che, pasámela. Después te paso. Después te la paso. No salí bien, hagamos otra. Como hacemos nosotros cuando... La próxima que vengas... Claro, hacemos la portada. Hagamos la portada, le decía. Dale. Le decía Axel a Cristina. O Cristina a Axel, no lo sé. O solamente quizás los asesores. Decían, chicos, no va a haber foto. Bueno, no sé, todas las especulaciones, pero no, la respuesta era... Fue buena la reunión, hablaron bien, se conversó principalmente sobre el tema electoral, no sabía que era 1 hora y media, me parece que 1 hora y media no es que tenés que estar un rato largo conversando, ¿no? Sí. Y recordemos que la última vez que habían hablado fue durante el cierre de listas nacionales, que Kicillof quedó muy enojado porque no le dieron lugares y Cristina le avisó que iba a estar de acuerdo con su designación de que Jorge Tayana fuera el primer candidato de la lista de diputados nacionales, le daba 2 lugares más y esa fue la conversación. Y desde entonces no hablaban prácticamente, entonces tenían bastante para charlar. Última cosita que quiero aprovechar que está María. Expert, Comisión de Presupuesto.
de la Cámara de Diputados, la comisión más importante de la Cámara de Diputados, porque por ahí pasan todos los proyectos de volumen político y que tienen partidas presupuestarias. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay posibilidades de que lo remuevan? Los diputados, entiendo que si juntan una mayoría en la comisión pueden hacerlo. ¿Lo intentaron hacer? ¿No lo intentaron hacer? Hay una discusión reglamentaria ahí, porque se intentó juntar la mayoría en la comisión de presupuesto, pero el planteo de algunos bloques de la oposición, de vuelta en plan, tampoco vayamos tan en contra del presidente, seamos amigos, dijeron no, esto hay que resolverlo en el recinto. Entonces lo que van a hacer es la sesión del miércoles que viene, van a intentar avanzar o con 2/3 o con un emplazamiento de un proyecto para expulsarlo a Espert, para removerlo. Hay idea del peronismo y de muchos bloques opositores que no quieren saber nada con Espert. Hoy en día está el número para removerlo en el recinto, tiene muy pocos aliados. La única incógnita es si es antes o después de las elecciones. Solo eso. Espert no se baja, me parece. No. Yo les digo, me parece que se sostiene. Bueno, no se bajó por ahora. Sí, no creo que lo vaya a hacer. No creo que lo vaya a hacer. Bueno. Estas palabras pueden quedar grabadas para tirármelas en cara o no. Cuando esto sale el domingo. Sale el sábado por la mañana. Bueno, no. Mañana. Acá el sábado yo no creo que vaya a ver. No creo. No, pero de acá al 26 de octubre hay un montón de tiempo. Bien, se terminó este episodio del Hecho Maldito. Gracias, María, por haber venido. Gracias, chicos. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Hoffele, María Caferata, yo soy Juan Gentile. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Saludos también a nuestra compañera Ashi Cesare, que se encarga de nuestras redes sociales, nuestras portadas, que nos veamos tan bellos como nos vemos en las portadas de los episodios. Hay gente que se ve mejor, Sí, igual, por supuesto. en general. Por supuesto, gente que se ve mejor que otra. Hay gente sí. hay comentarios que a mí me llegan, me dicen, che, siempre Sí. está como tirando un... Sí, ¿no? tirando facha. Sí, tirando sí, facha. así le dicen. Qué cosa, Mili, ¿eh? Sí. No, vos, Poli, vos sos la persona que siempre está natural en las imágenes. Pero claro. Sí, Pero sí. Lucho, por supuesto. Muy bien. Déjenos comentarios abajo en Spotify, pónganos las 5 estrellas, síganos, compártanos. Nos encontramos la semana que viene. Esto se llama El Hecho Maldito. Chau. Acompaña al Hecho Maldito. Invertimos para fortalecer la seguridad de nuestro municipio. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios, escuelas, clubes e instituciones. Comunidad Loma Segura. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín.